Saludos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas, bienvenidos al mejor estadio del mundo, bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 5 de enero del 2023, hoy vienen los Reyes Magos. Yo espero que me traigan esos 77.000 suscriptores, que ya queda bastante poquito, así que dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Vamos, que empezamos la vuelta. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. La primera en la frente, nos encontramos la primera grúa grande ya totalmente tumbada, descansando hasta el lunes. Seguimos viendo brillar la Torre B de Bernabéu, cielo totalmente despejado, un sol increíble el que hace en la capital de España. El otro lado, el fondo sur, y ahora veremos más detallitos. La zona de los tabiques, y por lo que he leído en anteriores vídeos, en los comentarios, hay veces que no me da tiempo a contestar a todo el mundo, pero lo leo todo, absolutamente todo. Hay dudas, comienza a haber dudas sobre qué ocurrirá en esta zona. Teóricamente eran nuevos ascensores que conectaban desde el túnel logístico hasta la parte más alta del estadio, pero al comenzar a colocar tabiques, pues hay gente que le está entrando la duda. Pero bueno, no os preocupéis porque se resolverá pronto. Las mismas piezas de siempre, la segunda capa de la cubierta, algunos palets, y las lamas han desaparecido. Ahí parece que hay una pequeña reunión de trabajo. Continúan una vez más en este círculo donde la zona del agujero. Y atención, porque mañana es el sorteo de Copa. Veremos contra quién nos toca. Contenedor de chatarra, mini grúa de aguado, y parece como que están recogiendo algo de material. Están controlando desde la parte más alta que todo vaya bien, y bueno, yo creo que están grabando porque tenía una mochila. Aquí veis la torre, esas lamas todavía totalmente protegidas, y en el lateral oeste continúan colocando más lamas. Parece que faltan dos en esa zona, en ese sector, y ya no pueden poner más porque tienen que colocar los nexos. Ahora hablamos de esa zona de las lamas. En un principio pensé que estas lamas serían diferentes, por eso de que hay doble, triple unión entre las guías, y porque teóricamente tendría que aparecer ahí el nombre y el escudo del estadio, el nombre del estadio, Estadio Santiago Bernabéu, y el escudo del Real Madrid. Pero si os fijáis, no tienen nada de diferente, son exactamente iguales que las otras, y de hecho aquí ya han comenzado a retirar el plástico de protección, esa pegatina. Van a terminar, bueno, realmente no está la grúa, ni están con las plataformas elevadoras, sí que hay aquí un obrero, un trabajador, así que veremos si terminan de colocar las lamas o ya hasta el sábado o el lunes. Sí que es cierto que el sábado vendrán a trabajar algunos, pero la mayoría se quedará en casa. Parece que hoy no ha llegado ningún tramo de las cerchas, o si ha llegado ya lo han colocado. Aquí está la grúa que estaban utilizando para subir las lamas, está también recogida, es de Aguilar, y vemos más estanterías de lamas para seguir colocándolas en esta fachada principal, en la fachada del lateral oeste, que poco a poco se va completando. Ya tenemos bastantes lamas y ha sido algo rápido de hacer. Las han puesto bastante rápido, la grúa totalmente tumbada y descansando. Esta parte más próxima a la Torre B avanza de esta manera, y ya os digo que aquí están retirando ya los primeros plásticos de protección, esas primeras pegatinas, para dejar al descubierto las lamas, la piel envolvente del estadio Santiago Bernabéu. Efectivamente, no hemos visto ningún tramo porque ya lo han colocado.
Ya están los 3 tramos de la 10ª puestos y faltan los motores, que ahora veremos si los han traído o todavía no. En esta parte, desde luego, no lo han colocado. Mirad qué bien se ve ahora toda esta zona. Ahí han dejado como un hueco para seguir metiendo material al interior y poder avanzar. Y como os digo, aquí ya está la 10ª, los 3 tramos totalmente colocados y sueltos, que no los engancha ninguna grúa. Y ahora sí que sí podemos decir que solo quedan 2 cerchas por venir. Queda la 11ª y la 12ª, 11 y 12. 2 cerchas por venir, 6 por subir y 4 ya están aquí. La semana que viene tendrán que comenzar ya a subir las cerchas si quieren tener las 6 de cara al próximo partido ya totalmente subidas. Y no solo eso, es que además de tener las 6 subidas, tienen que desmontar esta grúa, llevársela y desmontar la zona de izado, que tampoco puede quedar ahí. De momento, en esta otra parte tampoco han colocado el motor. A ver si alguien en el chat entiende algo, porque yo de verdad es que ya no entiendo absolutamente nada. Han vuelto a desplazar las cerchas, las han vuelto a mover, las han aproximado lo máximo posible al estadio. Están ahí las 3 juntitas como para dejar espacio a otra más para colocarla aquí. No entiendo nada, ahora lo vamos a ver porque desde esta posición se ve bastante lejos, porque antes quiero mostraros el caparazón de la Torre C de Campeones. Aquí tenéis que están moviendo otra vez, como se dicen, los contrapesos. A veces se me olvidan las palabras. Y bueno, aquí está la 10ª. De momento, como os digo, sin motores. En esta parte del caparazón de la Torre C de Campeones tampoco hay mayor novedad. Sigue todo exactamente igual, así que vamos a avanzar hacia la zona de izado, que ya os digo que no entiendo nada, no sé qué está pasando aquí, qué va a ocurrir, cuándo van a comenzar a subirlas, el orden. Teóricamente esta es la 8, esta es la 7 y esta es la 9, no, perdón, 8, 9 y 7. A ver qué ocurre. Las han juntado todas. La grúa grande todavía no está totalmente tumbada, tiene ahí como una pieza cogida. No lo entiendo. Si alguien sabe algo, por favor que lo deje en los comentarios. Mirad todo el material que hay en esta zona, más las lamas, las estanterías de lamas, algunas piezas blancas y las 3 cerchas totalmente juntitas. Es cierto que no están totalmente en el extremo, que ahí falta un cachito, como estáis viendo. Continúan trabajando en ellas y aquí habría espacio para otra más, pero la 10ª aún no está lista. Baja la grúa, el útil está aquí y bueno, de momento hoy no ha habido izado. Veremos el lunes qué sucede. Ya estamos viendo todo el fondo norte, estamos en Rafael Salgado. Ayer me dijisteis en los comentarios que esta cercha de aquí no lleva tubos, así que bueno, por lo menos hemos resuelto un misterio. Mirad todos los trabajadores que hay aquí. Tenemos de Aguilar, hay de diferentes empresas, parece que están como reunidos, y con lo que acaba de soltar la grúa grande, que parece que están preparando todo para dejarla totalmente tumbada, porque está ahora mismo bajando. ¿Veis? Están esperando a que baje totalmente la grúa para dejarla totalmente tumbada, como la otra que hemos visto, que ya está descansando hasta el lunes, porque ya os digo que el sábado vendrá gente a trabajar, pero las grúas grandes no van a trabajar. Vemos más, mirad ahí en la zona de la cercha, en la del medio están también trabajando en el día de hoy. Teóricamente pararán después de comer
que ya se irán, y ahí ya acaban de recibir a la grúa, que madre mía, es tremendamente grande el péndulo. Desde arriba no lo parece, pero cuando baja y lo podemos comparar con el tamaño de los trabajadores, nos damos cuenta realmente del increíble tamaño que tiene. Mirad, solo eso ya es más grande casi que el trabajador. Es una auténtica barbaridad. Bueno, como os digo, la grúa bajando, zona de escombros y de chatarra. Las dos plataformas elevadoras vuelven a estar descansando y nosotros no descansamos porque nos aproximaremos hacia la torre de 14ª. Hoy no parece que esté aquí la hormigonera como en otras ocasiones la veíamos. Torre de 14ª. Dejamos ya a un lado esa zona que me tiene inquieta, la zona de las cerchas, y pasaremos al lateral este para ver lo que ocurre en Padre Damián. Continúan los trabajos en esta zona, siguen las 3 pasarelas de servicio en la parte inferior, una en la parte superior, en la parte del medio, aunque ahora veréis más adelante cómo han puesto más en otras zonas, pero justo al lado de esta no hay ninguna más. Siguen con esta plataforma elevadora trabajando en diferentes zonas de la estructura. La verdad es que tengo ya ganas de que vuelva el fútbol al Estadio Santiago Bernabéu, aparte de poder disfrutar del fútbol aquí en nuestra casa, de ver todos los avances que diariamente no podemos ver porque no tenemos acceso. Bueno, lo que os estaba contando es que aquí ya han puesto 2 pasarelas de servicio más, han dejado como estos 2 huecos libres y aquí han seguido avanzando. Las 2 pasarelas que os comentaba, y en la parte de arriba justo están con los paneles, con las barandillas, tienen todo protegido con malla, y la verdad es que esto va avanzando bastante rápido. Ya solo con que le echen el mortero se ve totalmente diferente. Por cierto, aquí ya están los pintores, no sé si son pintores, pero son los que cambian de color. Ya no va a ser rojo, están echando el mortero en esta parte de la escalera mecánica. Así que poquito a poco vamos viendo avances visibles. Nos aproximaremos ahora a la zona central del nuevo edificio. Madre mía, da gusto cuando hace este solecito. Por cierto, mirad, ahí han puesto un manchurrón gris. Se va la grúa. Continúan colocando la chapa, van avanzando. Ahí están en trabajos de altura, tra. Bueno, ahí les dejamos, ya se aproximan hacia ese torreón norte. Mirad esto que blanquito está quedando. Y bueno, que tenemos aquí un tabique nuevo. ¡Vamos! ¡Otro más! ¡Yuhu! Protegido con malla de protección azul, eso sí. Y estos son los avances que estamos viendo en la zona central. Tenemos un tráiler que no sé si se va a llevar algo de material. La grúa de ayer, la grúa que estaba ayer en posición graciosa, y es de momento la única que queda aquí de Aguilar, de las grandes, en Padre Damián. Las demás poco a poco pues nos han ido abandonando, y ya esta otra parte de la barriguita también la están cambiando de color. Le están echando esa primera capa de mortero en la zona de los tabiques, así que después se quedará como esto de aquí que estamos viendo. Así que más avances visibles en esta zona del lateral este. Pasaremos ahora a ver lo que ocurre en el torreón sur y después, como no, hacia esa torre A, que por cierto están hormigonando en esta parte. Creo que no se va a llevar nada, sino que ha traído piezas que además van a comenzar a descargar. Le están colocando las eslingas
ya baja la grúa torre, así que yo creo que me voy a quedar aquí un poco mientras vemos los avances del Torreón Sur, a ver qué descargan. Vamos a fijarnos en la zona de las barandillas, la de la parte de arriba, salvo ese huequito que veis, parece que están todas puestas, y en la otra escalera sí que es cierto que están colocándolas ya, pero faltan todavía bastante. En cuanto a la pasarela de servicio, tenemos 4 en esa zona intermedia y en la zona de abajo exactamente igual que lo que vimos de ayer. Ya lo han enganchado, así que lo van a descargar ya. Esto es lo que van a descargar, unas vigas grises. Ya veremos dónde van colocadas, pero es lo que están descargando, que han traído en este camión especial de AA. Más imágenes del lateral este y, como os digo, están hormigonando en la parte superior de la torre A de afición. Yo creo que están hormigonando toda la chapa esta que colocaron en su momento, pues ahora le toca hormigonar para dejarlo todo listo. Aquí lo estáis viendo, mirad qué bonita la torre, cómo brilla, está increíble. Seguimos viendo cositas y pasaremos ya al fondo sur a caminar por Concha Espina para ver la última parte del recorrido por los exteriores, porque acto seguido vamos a acceder al interior. Ya en Concha Espina vemos el caparazón, ahí resisten esos plásticos de protección en la esquina superior izquierda. También vemos ahí ese muro que no terminan de retirar, Puerta de los Pingüinos abierta y el fondo sur brillando como nunca. Y con este muro pasa lo mismo que os he comentado antes, que hay gente que ya le está entrando las dudas de que sea realmente un ascensor, así que bueno, veremos qué ocurre, porque si os fijáis, con este muro no sé yo si esto continúa porque ahí hay una chapa, no sé hasta qué punto. Bueno, acaba de caer un hueco, acaba de caer eso, así que hueco desde luego que hay. Veremos cómo avanza esa zona y según avance pues será una cosa u otra. El muro, como os digo, ahí resiste, Puerta de los Pingüinos, y ya estamos viendo todo el fondo sur. Vamos a ver cómo avanzan en esta zonita donde la tienda oficial. Más imágenes, Puerta 26. Esta parte ya la verdad es que está bastante bien, han echado ya incluso la gravilla. Fondo sur al completo, mirad la sombra que hay aquí. Y bueno, esta zona parece bastante tranquilita. Sí que es cierto que se escuchan ruidos que proceden desde el interior. Así que vamos a por el ruido. Después de ver esta imagen, vamos a por la taquilla, vamos a taquilla a por la entrada, a ver quién nos toca hoy. Hoy nos ha tocado Courtois. Bueno, pues ya estamos aquí en el interior. Los trabajadores poco a poco comenzarán a irse. Mirad, una panorámica antes de ver con detalle todo lo que ocurre. Comenzamos con el fondo norte. Ya veis que las grúas grandes no estaban trabajando, así que todo sigue exactamente igual que en el día de ayer, que estuvieron uniendo las otras 3 cerchas, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba, aunque les queda todavía bastante trabajo por hacer. Las 6 cerchas, las grúas grandes totalmente tumbadas. Veremos cuando comienzan a subir el resto. Lona colocada, los andamios. No sé si los están retirando o es que se están yendo, porque los demás sí que os han quitado. ¿Os acordáis que antes había andamios en todas las tubulares porque tenían que pintar los pernos? Pues ya están retirando todos esos andamios. Más cosas, zona de los palcos triangulares exactamente igual.
no han colocado esas estructuras, aunque sí que vemos que en esta zona también están retirando los andamios que estaban colocados, los palcos triangulares, y donde más están trabajando es en la zona del segundo anfiteatro, en los palcos nuevos. Mirad los andamios colocados. Digo yo que esta zona sí que estará disponible para el próximo partido. Mirad cómo avanzan esos palcos nuevos, palcos VIP totalmente nuevos y renovados, bueno, hechos desde cero. Esta parte la han vuelto a tapar con lonas negras para proteger todo del polvo. Y en cuanto al techo de pladur del palco presidencial, parece que han retirado incluso más techo. Seguimos viendo este córner con esa plataforma donde dejan el material que acto seguido meten en el interior. Esta esquina, y como ayer vemos como las lámparas están colocadas en la zona del césped, en esa zona del fondo norte. No todas están encendidas, por ejemplo estas de aquí están apagadas. El césped avanza bastante bien, mirad qué bonito está. Ahora ya sí que podríamos decir que es una alfombra totalmente verde, y en este fondo sur tenemos algunas lámparas encendidas. Antes de pasar al fondo sur vamos a ver el lateral oeste. En la cubierta sigue quedando ese pequeño claro que todavía no han colocado la cubierta, pero mirad que bien avanza el fondo sur. Siguen colocando más malla de protección azul, lo mismo hasta que no terminen de cubrir con chapa este parking sur. La zona sur de las viseras no suben las cerchas, veremos qué ocurre. También muchos me decís que hasta que no terminen de unir las 6 que están colocadas no subirán ninguna más. La semana que viene será clave para el tema de izados. Mirad cómo está también esta zona del cuarto anfiteatro del lateral oeste. Están con el tema de las escaleras y de las barandillas. Esta zona teóricamente no va a estar disponible para el partido, pero siguen trabajando en ella. De momento está así. Ahí tenéis una plataforma elevadora más escaleras totalmente nuevas que han ido colocando poco a poco, vallas amontonadas, y a ver qué sucede. Zona del Skybar también, los palcos, la zona que retiraron, y ahora han colocado algunas vallas de protección. Mirad, en esta zona más próxima a la torre C. Eso es que van a trabajar en el interior, y de momento está así. También trabajan en las zonas interiores, y mirad esta zona. Han puesto ahí como una especie de embellecedor donde los ladrillos, ¿veis? Y a ver qué ocurre. Han dejado los asientos, primer anfiteatro totalmente tapado y protegido. Este tabique pintado de blanco, y al lado una pequeña reunión, y pasaremos a ver el fondo sur. La esquina del hipogeo donde meten el material, y vamos a ver el fondo sur. Ya habéis visto cómo están colocando la chapa, ya han puesto 2 sectores y avanzan bastante rápido. El lunes continuarán, veremos si el sábado esos trabajadores vienen. La lona puesta en la zona de la torre B, y los andamios que aquí continúan también estando. Mirad, están ahí en esa parte. Ese trabajador, vemos una malla de protección azul, las lámparas, y a ver qué sucede en esta parte también. Mirad donde los andamios, todos los cables y todo que hay. Estructura de los palcos triangulares, y donde más están trabajando este fondo sur es en los nuevos palcos. Está todo llenísimo de andamios con los cristales nuevos que han puesto, algunos protegidos, y en el interior, mirad, continúan ahí con su tele, su puertecita de acceso,
la estructura para la cámara. En esto también están trabajando y cada uno es como diferente, ¿veis? No sé. Veremos luego el día del partido cómo son realmente, si están habilitados o no. Pero están trabajando, se ve luz en la zona del primer anfiteatro, los andamios protegidos, la zona de los asientos con las lonas y mirad, están trabajando en el túnel logístico, así que vamos hacia esa zona para descubrir lo que están haciendo, que es donde más gente hay ahora mismo. Más imágenes del césped, estructura de la torre D, así avanza también con esa ampliación de grada. Hoy no hay nadie trabajando, yo creo que ya se están marchando a sus casas. Todo está protegido con andamios, pero no se ve que avancen con ese tabique, que sigue estando igual que en anteriores ocasiones. Parece que se ve un poquito más la zona de la nueva grada, aún sin asientos. Veremos cuando salgan las entradas a la venta, si es que venden entradas en esa parte. Ya vimos en anteriores ocasiones que habían colocado una especie de tabique y esta zona es un misterio sin resolver. De momento no han colocado chapa. Estuvieron demoliendo zona de prensa y quitan y ponen barandillas tanto en el primer anfiteatro como en el segundo. Eso sí, las barandillas de momento son las antiguas. También tienen aquí algunos asientos amontonados, asientos de área VIP, porque tienen esa pegatina. Más zona antigua con esos palcos y de momento todo sigue exactamente igual. Donde más están trabajando es en la zona del túnel logístico. Mirad la cantidad de gente que hay aquí y ya parece que se van a poner con el techo que falta. Vamos a ver si lo vemos mucho mejor y creo que han hormigonado ya esa zona, así que me asomaré para ver qué descubro. Efectivamente están hormigonando, mirad ahí la bomba de hormigonado. Mira, mira, mira qué chulo. La verdad es que está bastante chulo. Nunca lo había visto en acción. Así que hoy van a terminar ya de hormigonar todo esto, todo el tramo que les queda. Llevan esa parte y mirad cómo han puesto ya todo para terminar el techo. Parece que también van a solucionar el tema del escalón y aquí están trabajando en esta zona, hormigonando ya por fin esta zona para que puedan acceder camiones o lo que tenga que pasar por la puerta de los pingüinos, y preparando ya para hacer el techo de esta zona del túnel logístico, así que parece que van a terminar algo ya y así va el interior. Pues nada, guapetones y guapetonas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido la vuelta diaria. Dejadme en un comentario lo que queráis. No olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros, que queda nada para ser 77.000. Vamos a por todas. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Chao.